Secretos de las pirámides, develando el enigma de su construcción sin tecnología moderna. El antiguo Egipto continúa siendo un misterio para el mundo. Desde la construcción de sus pirámides hasta la ubicación estratégica de las mismas, pasando por la presencia de faraones cuyo descubrimiento siglos después fue motivo de inexplicables maldiciones, mitos, leyendas y teorías que alimentan los misterios sin resolver del antiguo Egipto. Aunque poco a poco han ido apareciendo indicios de la construcción de las pirámides, lo cierto es que no hay certezas. Son un prodigio de la astronomía y las matemáticas, y a lo largo de la historia moderna se han entretejido conjeturas de todo tipo, desde magia y hechizos hasta avances tecnológicos y hasta la intervención de seres extraterrestres. La Gran Pirámide de Giza funciona como un reloj de sol gigante. La estructura con su sombra va indicando la hora sobre diferentes marcas hechas en piedra. Además, en la antigüedad era capaz de señalar también los solsticios y equinoccios. Para construir la Gran Pirámide fueron necesarios 20 años y más de 2.250.000 bloques de piedra de al menos 2 toneladas cada uno. El ingeniero belga Robert Bauval postuló que las pirámides de Giza están repartidas por la meseta de forma que corresponden con las 3 estrellas centrales de la constelación de Orión, que en la mitología egipcia equivalía al dios de los muertos, Osiris. La gran tumba del faraón Keops, con sus 140 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo durante 3.800 años. La alineación con las estrellas. Según algunos científicos, 2 estrellas conocidas como Magrets y Fad en la constelación de la Osa Mayor podrían haber sido la clave para la construcción de estas inmensas pirámides. Las estrellas mencionadas pueden verse durante toda la noche y su posición más baja se usaba para marcar el norte. Se utilizaba un instrumento llamado Merkhet, un artefacto que servía para cronometrar y seguir la alineación de las estrellas y definir los puntos cardinales. Otra teoría dice que para conseguir una precisión casi exacta, los egipcios utilizaron una técnica de medición a partir de sombras del sol en el momento del equinoccio. Los constructores usaban una varilla llamada ñomon que clavaban en el suelo para que proyectara sombras. Después marcaban las diferentes sombras a medida que transcurría el equinoccio de otoño y trazaban con un arco las marcas. Luego ataban una cadena al ñomo y la utilizaban para dibujar un círculo a su alrededor. Los 2 puntos en los que el círculo y el arco se interceptaban eran los puntos cardinales, los cuales, hasta la fecha, coinciden con las esquinas de las pirámides. Aunque no existe una teoría definitiva de la manera en la que los egipcios usaban las estrellas, se han encontrado múltiples instrumentos y documentos históricos que demuestran el avanzado pensamiento de estas sociedades y la importancia que le daban a la astronomía. Además de eso, los exactos cálculos realizados para la construcción sorprenden en la actualidad. Una de las mayores incógnitas de la historia es la alineación y método de construcción de grandes monumentos como las pirámides de Giza. Durante cientos de años, investigadores de todo el mundo han encontrado una relación entre los puntos cardinales y el modo en el que grandes edificios están orientados. Si se traza una línea de 30 grados desde el Ecuador y se transporta a través de todo el mundo, entonces nos daremos cuenta que esa línea pasa por los principales lugares arqueológicos de la prehistoria, como la Isla de Pascua, las pirámides de Giza, Petra, Ur, Paracas, líneas de Nazca, Machu Picchu, Cusco, Paratuari, Sacsayhuamán, País Dogón, Tassili Nájar, Persépolis, Mohenjo-Daro, Khajuraho, Piay, Sukhothai, Angkor Wat, Teotihuacán. Si a continuación cambias el polo norte para alinearlo con la nueva 30 grados del Ecuador, entonces el polo norte estaría a 15 grados al noreste de Canadá y directamente se alinea con Nazca y las pirámides de Giza. La distancia entre Nazca y Giza es igual a la distancia de Teotihuacán, exactamente de 12.351 kilómetros, lo mismo que la distancia entre Angkor Wat y Nazca, también a la misma distancia entre Mohenjo-Daro y la Isla de Pascua. La distancia desde la Isla de Pascua y Giza es 10.000 multiplicado por el número de oro. La distancia entre Angkor Wat y Giza multiplicada por el número de oro es igual a la distancia de Giza y Nazca. La distancia de Giza a Nazca multiplicada por el número de oro es igual a la distancia de Nazca a Angkor Wat.
La longitud de cada lado de la pirámide de Giza, 440 metros, fue el movimiento preciso de la distancia de un único punto del ecuador que se mueve en el espacio cada segundo. Los antiguos egipcios aplanaban una piedra pavimento del tamaño de 6 campos de fútbol, emparejaron la zona, acumularon 2.500.000 bloques de la altura de un edificio de 42 pisos, realizaron un paso estrecho de 300 metros, completamente a través de la piedra, equiparon las cámaras interiores con total precisión, de forma que una hoja de afeitar no podría caber entre los bloques de piedra, construyeron el exterior de la pirámide con 8 lados en lugar de 4, alineado arriba, todo el trabajo hecho en solo 20 años usando nada más que cinceles y martillos. Hicieron toda la construcción capaz de soportar terremotos. Uno tiene que preguntarse cómo los egipcios tenían acceso a este conocimiento increíble en una época tan primitiva y luego cómo fueron capaces de ejecutar este conocimiento para dejarnos un mensaje en una botella que fue construido para resistir el tiempo mismo. Actualmente, luego de los descubrimientos de las últimas décadas, los arqueólogos se inclinan a pensar que la construcción de las pirámides se pensaba en función de un complejo arquitectónico mayor. De este modo, se diseñaba un templo a los pies de la pirámide, donde se realizaban rituales funerarios. Luego tenía una calzada que terminaba en otro templo cercano al río, donde las personas podían hacer ofrendas en homenaje al rey, y finalmente otra calzada que conducía a una parte más privada. En cuanto a su construcción, los investigadores comentan que solo falta un manuscrito que nos explique cómo las hicieron, y esto es lo que ha dado margen a la especulación. Si bien no hay una receta de cómo se hicieron, sí se conocen algunas técnicas indirectas, por ejemplo, que el traslado de las piedras se hacía mediante barcos que usaban trineos y arena mojada para hacerlas rodar. En particular, la construcción hacia arriba tiene que ver con un sistema de rampas que se demolían cuando se terminaba de depositar los bloques en las pirámides. Adicionalmente, los egiptólogos nos cuentan que existía el llamado tributo al trabajo, mediante el cual el Estado regimentaba a las personas en diferentes tipos de empleos, entre ellos la construcción de pirámides. Lo cierto es que la mayor parte del proceso constructivo sigue siendo una incógnita para los estudiosos e investigadores contemporáneos. La construcción de las pirámides es aún en la actualidad un tema muy controversial, debido a que no solo se trata del mayor enigma en torno al antiguo Egipto, sino también del mundo. La forma de elevar las más de 100 pirámides que datan del periodo antiguo de Egipto ha estado sujeta a más de una conjetura: movimiento de las piedras mediante cometas, construcción de grandes rampas contiguas que permitían ascenderlas o, la más increíble, el uso de grandes trineos sobre arena del desierto humedecida para facilitar el deslizamiento. Muchas son las ideas, pero ninguna ha sido aún confirmada. Estos misterios sin resolver del antiguo Egipto siguen circulando por las mesas de los centros de estudios arqueológicos, egiptológicos e históricos que tratan de encontrarle un sentido a muchas de las dudas en torno a la que fue la cultura más gloriosa del mundo antiguo. Después de cientos de años, parece que el misterio habría llegado a su fin. Un equipo de arqueólogos realizó un estudio para descubrir quiénes construyeron las pirámides de Egipto alrededor del año 2700 a.C. Según esa investigación, se derribó la teoría de que los responsables fueron obreros judíos esclavizados. El equipo de arqueólogos hizo el hallazgo mientras estudiaba unos papiros conocidos como el Diario de Merer, descubiertos en 2013. En contra de la versión bíblica, no fueron obreros judíos esclavizados quienes levantaron estos monumentales mausoleos. El estudio de los antiguos documentos también desterró otras ideas más insólitas, como las que sostenían que los constructores fueron los habitantes de la ciudad perdida de la Atlántida e incluso los extraterrestres. El rollo de papiro contiene las notas de un antiguo capataz egipcio llamado Merer y es el único registro de la primera mano que ofrece datos sobre cómo se construyeron las pirámides egipcias. En las notas, Merer explica que las piedras fueron extraídas de las canteras por unos 200 hombres y luego trasladadas a Giza a través de canales especialmente construidos. Los bloques de roca recibieron un puerto interior que se construyó a escasos metros de la base de la Gran Pirámide, donde fueron arrastrados por los esclavos que construyeron los impresionantes megalitos. De esta manera, Zahi Hawass, un célebre egiptólogo, reveló que los responsables de construir
construir las pirámides de Egipto fueron obreros muy bien tratados. El especialista llegó a esta conclusión tras haber encontrado un grupo de tumbas casi pegadas a ellas. Allí estaban alojados 12 esqueletos en un perfecto estado de conservación, en posiciones fetales, con las cabezas situadas hacia el oeste y los pies hacia el este, por lo que así coinciden con las antiguas creencias del entierro de los difuntos en este territorio. Si hubieran sido esclavos, no estarían enterrados al lado de los reyes y de las reinas, explicó Hawass. La hipótesis de los judíos esclavizados ya había sido refutada también por los arqueólogos Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman en su libro Biblia desenterrada, la nueva visión de la arqueología del antiguo Israel y el origen de sus textos sagrados. Allí aseguraron que no se encontraron registros arqueológicos del pueblo hebreo en Egipto que se remonten a 4500 años, cuando fueron erigidas las pirámides de Giza. El arqueólogo y egiptólogo estadounidense Mark Leonard afirmó que centenares de hombres trabajaron en la edificación de los monumentos. En una excavación que realizó durante la década de 1970, Leonard descubrió los restos de la ciudad en la que vivieron los obreros que trabajaron en las pirámides. Allí encontró una gran cantidad de huesos de vaca y miles de espinas de pescado y consideró que esta proporción de animales había servido para alimentar a cientos de trabajadores durante casi un siglo. Lo cierto es que la mayor parte del proceso constructivo sigue siendo una incógnita para los estudiosos e investigadores contemporáneos. Aún así, resulta evidente que las pirámides y los antiguos dioses del Nilo siguen fascinando a millones de personas alrededor del mundo e inspirando productos culturales de todo tipo. Afortunadamente para las futuras generaciones, y pese a los enormes descubrimientos alcanzados hasta ahora, los científicos aseguran que Egipto tiene, todavía, muchos secretos por develar. Gracias por mirar el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, deja un like y comenta tu opinión sobre estas mega estructuras y su increíble alineación con otras construcciones antiguas. Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!